Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Las patologías asociadas con el metabolismo y el transporte de los aminoácidos son muy importantes, puesto que hay alteraciones del transporte de los aminoácidos. Por ejemplo, el transporte de aminoácidos normalmente se lleva a cabo por transportadores específicos de grupo, transportadores para aminoácidos neutros, dibásicos, etc. El déficit o fallo de un transportador afecta al transporte de varios aminoácidos, al menos es lo más normal, y esta alteración generalmente afecta al transporte intestinal y renal, como ya hemos visto, porque es donde más se encuentran el metabolismo de los aminoácidos asociados, ¿no?, digamos, a este tipo de sistemas. Los aminoácidos que pasan el filtrado glomerular y se reabsorben casi en su totalidad dentro del riñón también tienen la pérdida de esta capacidad, originando la aminoaciduria. Así tenemos que hablar, por tanto, de algunas patologías, como es el caso de la cistinuria. Es una enfermedad autosómica recesiva causada por una alteración en el transporte de aminoácidos dibásicos que se caracteriza por el aumento de la excreción renal de la cistina, de la arginina, de la lisina o la propia ornitina, y puede ocasionar litíasis renal, que es debida a la formación de cristales hexagonales de cistina en las vías urinarias, y parece ser que es bastante doloroso, según he podido leer en distintos casos. La inmunoglicinuria se origina normalmente por una alteración en el transporte de la propia glicina, la prolina y también de la hidroxiprolina, y es asintomática y de hecho se suele considerar un error congénito benigno, según han demostrado algunos estudios. La enfermedad de Hartnup es un trastorno autosómico recesivo que está causado normalmente por una alteración en el transporte de los aminoácidos neutros entre el tracto intestinal y también en el tracto renal. Asimismo, la sintomatología se debe al déficit del triptófano principalmente, que es retenido en el interior del intestino y transformado en derivados indólicos tóxicos para el sistema nervioso central, produciendo una ataxia cerebelosa. Cuando el déficit afecta solo al transporte de triptófano, se desarrolla así el síndrome del pañal azul, es decir, que los niños acaban teniendo una orina de color azul muy característica. Esa presencia en orina de un compuesto que es el indican, que le confiere ese color característico, es lo que nos puede también dar pistas de esta enfermedad. En orina aparecen aminoácidos como el triptófano y la alanina si se analizan a nivel molecular, y el tratamiento incluye dietas ricas en proteínas y suplementos de niacina, que os recuerdo que era muy importante para poder evitar todos estos trastornos. Las alteraciones también en el metabolismo de los aminoácidos aromáticos son importantes, entre ellas la fenicetonuria. Fue el primer trastorno genético que se demostró que se debía a un déficit enzimático, y dado ese dato interesante, deciros que es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada por mutaciones en el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa, que es un gen localizado además en el brazo largo del cromosoma 12 y que metaboliza la fenilalanina y la tirosina. Esta enzima, utilizada en el tetrahidrobiopterina como cofactor, pues tiene una incidencia que se estima de 1 por cada 10.000 o 1 por cada 15.000 nacidos. La sintomatología se debe al acúmulo de la fenilalanina y el déficit de la tirosina, y de hecho el acúmulo de la fenilalanina lo que hace es que al acumular la fenilalanina se transforma esta por otras vías secundarias en metabolitos como el ácido fenilpirúvico y otros compuestos tóxicos para el cerebro. Además, la propia fenilalanina en sangre interfiere en el transporte de otros aminoácidos hasta el propio cerebro, produciendo retraso mental grave en niños principalmente. La fenilalanina, además de todo esto, el ácido fenilpirúvico, el fenillactato y el fenilacetato se eliminan por la orina,
y el fenilacetato además confiere un olor característico a dicha orina, por lo que nos puede ayudar en el diagnóstico. El déficit de la tirosina también tiene sus cosas negativas, y es que el déficit de tirosina implica déficit de melanina, ya que el pelo rubio y los ojos azules son déficit de pigmentación en la sustancia gris del encéfalo, o el déficit de neurotransmisores, porque como ya hemos dicho, la tirosina es precursor de catecolaminas y de otro tipo de neurotransmisores muy importantes. La fenicetonuria es una enfermedad incluida dentro de los programas de detección precoz o cribado neonatal, con el fin de poder instaurar así un tratamiento temprano y evitar el daño cerebral lo antes posible. El diagnóstico para este tipo de problemas se suele hacer con una detección del ácido fenilpirúvico en orina por su reacción con el cloruro férrico, que se puede ver muy bien. El aumento de fenilalanina en el caso de la sangre es la prueba de Guthrie, normalmente, que es la comparación del crecimiento bacteriano en una cepa de Bacillus subtilis que necesita de la fenilalanina para crecer, aunque este método ya está muy en desuso. Actualmente, de hecho, normalmente lo que se utilizan son los programas de cribado neonatal que, por ejemplo, en mi país, en España, detectan la fenilalanina en sangre impregnada en papel por espectrometría de masas en tándem, y otros métodos analíticos que incluyen también la florimetría, la espectrofotometría y la cromatografía en capa fina. En cualquier caso, el tratamiento, una vez se ha detectado, es dietético, porque restringir el aporte de la fenilalanina todo lo posible en la dieta, preferentemente con dietas pobres en proteínas y suplementos también de tirosina para completar o suplir, digamos, ese déficit que se te produce. La tirosinemia, que sería otro problema, se debe al déficit de alguna de las enzimas implicadas en el metabolismo de la tirosina, como es el caso de la tirosinemia tipo 1. Es una enfermedad autosómica recesiva, se debe normalmente al déficit de la fumaril acetoacetasa o fumaril acetoacetato hidrolasa, cuyo gen está localizado en el cromosoma 15, y los síntomas suelen ser asociados con daño hepático grave como cirrosis o afectaciones renales. La tirosinemia de tipo 2 o síndrome de Richter-Hanrald es una enfermedad autosómica recesiva debido al déficit de la enzima tirosina aminotransferasa, cuyo gen está localizado en el cromosoma 16. Y la tirosinemia de tipo 3 es una enfermedad autosómica recesiva ocasionada por el déficit de la enzima beta-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, cuyo gen está localizado en el cromosoma 12. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido, y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás, aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento, y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo, y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.